quería compartir una palabra, un texto que está en Colosenses 3:17. Y dice este versículo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Muy cortito este texto, pero a mí me bendice porque dice mucho y es un gran desafío. Habla de todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que desarrollemos en nuestro andar, tiene que dar gloria a Dios, tiene que ser hecho en el nombre del Señor y tiene que dar gloria al Padre. Amén. Para mirar un poquito, ¿no es cierto?, respecto al marco, al contexto donde nosotros tenemos que movernos y donde nosotros tenemos que vivir y practicar esto, porque esto es algo que expresa a Cristo en nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestro andar diario, al hacerlo en el nombre del Señor, pero hay un contexto que es adverso, y quería mencionar algunas referencias que dan las Sagradas Escrituras al mencionar este tiempo que nos toca vivir, este contexto y esta lucha, esta guerra espiritual en la que estamos. Y hay diferentes términos, ¿no?, que menciona la Escritura. Yo voy a mencionar en tres partes. En segunda de Timoteo 3, muy conocido por cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Hace mención de estos tiempos, que en los postreros tiempos vendrán tiempos como peligrosos, amén, tiempos peligrosos. Y esto es algo que nosotros podemos ver actualmente, que son los tiempos que nos tocan vivir. Y allí da también una descripción, porque habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y es lo que nosotros hoy podemos ver, ¿no? Y ahí da una lista muy grande, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, egoístas, el egocentrismo, ¿no? El vivir para uno mismo sin interesarle el otro, ¿no? Qué buena la palabra que dio Oscar Salazar en esta mañana, de tener que ser generosos, de pensar en el otro, de mirar alrededor, pero no es lo que vemos en la sociedad en que estamos. Hay un egoísmo, amadores de sí mismos, habla, un término que describe muy bien, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Es el común denominador de este tiempo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vemos cómo hay una degradación en los hogares, en las familias, de una manera alarmante, ese principio tan importante que es el hogar, va cada vez resquebrajándose más y más, y va eso haciendo que la sociedad también lo resienta. Dice, sin afecto natural. Llama la atención hoy en día. Sin afecto natural. Claro, por eso se entiende hoy en día, entre comillas, ¿no?, el tema del aborto, y que se lo ve como un derecho. Sin afecto natural no interesa nada, no interesa nada. Implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Vieron cuando Dios crea, cuando uno lee el Génesis, dice, y vio Dios todo lo que había creado? ¿Y qué dijo Dios? Que era bueno. Bueno, hoy, a esto que Dios llama bueno, esta sociedad, la gente, la humanidad, lo llama malo. Y a lo malo llama bueno. Está invertido las cosas, ¿no? Y esto hace que haya un ataque abierto a todo lo que tiene que ver con todo lo que Dios quiere, ¿no? Creo que todos reconocemos esta realidad y que podemos estar de acuerdo y suscribir acá lo que dice Pablo, que son tiempos peligrosos. Y hay una parte también que hace referencia, porque cuando dice
que tendrán apariencia de piedad, que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Está hablando acá de hombres y mujeres, digamos que aparentemente son hombres y mujeres de Dios, ¿no? Se presentan como tales, pero que en el fondo no dan gloria a Dios, no hacen lo que Dios quiere, sino que viven como ellos quieren y dan la espalda a Dios. Y va en contraposición a esto que leímos, este pasaje del cual yo quiero hacer referencia, ¿no? De que todo lo que hacemos de palabra, de hecho, sea en el nombre del Señor. Esto que menciona aquí Pablo, ¿no es cierto?, de que tendrán apariencia de piedad. En apariencia hacen y viven como Dios quiere, pero en el fondo ellos viven como ellos quieren y su interés es su propio bien y no lo que Dios quiere. Tiempos peligrosos. En Efesios 6 habla de la realidad espiritual que tenemos, ¿no? Muy conocido también, nuestra lucha no es contra hombres, sino que es contra huestes espirituales de maldad. Hay una guerra espiritual que está totalmente desatada. Pero eso dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para resistir y a cada otro término, en el día malo, en el día malo. Tiempos peligrosos, día malo, es lo que identifican estos tiempos. Y en el capítulo 5 también de Efesios, Pablo hace una exhortación. Dice el versículo 15, miren con diligencia cómo andan, miren diligentemente cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son, vuelve a repetir, malos, días malos. Este es el contexto y podríamos seguir dando muchas referencias que la Escritura habla, no es la intención en esta mañana, pero eso describe el escenario en el cual nosotros nos debemos mover cotidianamente, el escenario donde nosotros tenemos que manifestar a Cristo, el escenario donde nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tiempos peligrosos y días malos. Y la carga que tengo en esta mañana tiene que ver con esto de mirar con diligencia, no livianamente, sino mirar con diligencia, de prestar atención en qué forma nos conducimos, cómo andamos. Dice acá Efesios, no siendo insensatos, sino que tenemos que ser entendidos, cómo debemos obrar, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, hacerlo y ponerlo por obra en nuestra vida cotidiana. Amén. Encuentro que este pasaje, ¿no es cierto?, de Colosenses, si bien es muy sintético, pero ayuda a ordenarnos. Y creo que haríamos bien. A mí me está haciendo bien y yo, la verdad que lo repito y lo tengo siempre presente. Como es tan cortito, vieron que estaría bueno que cada día, cada mañana, el Señor renueva su misericordia, como mencionaba Hugo al cantar, cada día renueva su misericordia y cada día nosotros comenzar nuestro día diciendo que todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de obra, que dé gloria a Dios, que se ha hecho en el nombre del Señor, dando gracias a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo. Es una consigna clara, todo lo que digo, cada acción, cada palabra que digo, que dé gloria a Dios, hacerlo en el nombre del Señor. Amén. Es un parámetro, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos va a ayudar. A mí me ayuda, ¿no? Surge la pregunta, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo poner en práctica esto de que todo lo que haga sea agradable al Señor? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica?
¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo hago? Aquí en Colosenses, también en el capítulo 1, Pablo menciona a los colosenses, dice, hago oración por ustedes en forma permanente, en forma continua. ¿Y qué es lo que Pablo pedía en oración? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9, para el que lo quiera buscar. Que sean llenos de todo el conocimiento de Dios, en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Y ahí dice, ¿para qué? Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo continuamente en este conocimiento de Dios y fortalecidos con poder. El Señor nos fortalece con poder, conforme a la potencia de su gloria. Amén. Este es el para qué, esta es la manera. Necesitamos conocer, necesitamos tener revelación para hacer lo que Dios quiere, para andar como Él quiere. Yo tengo que tener la revelación, no es lo que a mí me parece. Muchas veces tenemos grandes ideas, ¿no es cierto? Y nos movemos de acuerdo a lo que mejor nos parece, pero eso no siempre se ajusta a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos dice, a lo que el Señor tiene para nosotros, sino que necesitamos revelación de Dios para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, para llevar fruto espiritual y ser fortalecido con el poder de Dios. Necesitamos primero ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y acá dicen toda sabiduría y conocimiento espiritual. Es algo que es espiritual. Esto del conocimiento de su voluntad no es un conocimiento intelectual. No es que, bueno, leo la Biblia de tapa a tapa 2 veces por año o lo que sea y saber versículos de memoria. Tiene que ver con la palabra de Dios revelada a nuestra vida, a mi persona. Es allí donde la palabra se hace viva y eficaz. Y es donde la palabra es dinamizada por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? No es, bueno, ahora voy a conocer, ¿no es cierto?, para dar un examen de qué es lo que Dios quiere. No, es buscar la revelación de Dios a nuestra vida, la palabra revelada. Una cosa es la palabra revelada en forma general y otra cosa es la palabra revelada a mi vida, a mi persona. Y yo encuentro que cuando la palabra de Dios se ha revelado a mi vida, ya, vieron, no hay con qué darle. Pueden venir, y me han venido a decir cosas. Digo, pero no, yo entiendo esto así, esta es la palabra de Dios revelada a mi vida. Ya no es algo que me contaron, que me dijeron, sino que es palabra de Dios. Y tiene que ver con la palabra recibida con fe, creída, para que pueda ser hecha carne, la palabra de Dios encarnada, no que la pueda decir como un loro, sino la palabra de Dios encarnada, hecha carne en mi vida, expresada en mi vida. Y esto comprende, vieron, lo que creo, comprende lo que pienso, comprende lo que digo y comprenden lo que hago en una completa y total armonía. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago es lo mismo, hay una armonía y que tiene que ver con esa palabra que Dios ha revelado a mi vida, no con otra cosa. Miren, un ejemplo, ¿no?, que da Jesús en Mateo 23, hablando de los fariseos, dice, miren, ustedes hagan todo lo que ellos le digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me entiende? Ahí no había algo íntegro, había una apariencia, había una religiosidad.
Dice, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esta es una completa religiosidad. La vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana tiene que ver con un estilo de vida, con una experiencia de vida, que yo vivo conforme a esa palabra que fue revelada, esa palabra que es encarnada y que la pongo por obra. ¿Se entiende? No que la entiendo y que llevo una vida religiosa de apariencia, sino una vida que refleje a Cristo. Me gusta cuando se acerca Natanael a Jesús, ¿no? Dice, aquí un verdadero israelita, vio un hombre íntegro, un hombre que vivía de acuerdo, no era la ley como con una bajada rígida, sino que él tenía la ley, pero vivía en el espíritu de la ley. Jesús lo vio, lo entendió, lo notó. Y hay otra parte, ¿no?, que me llama la atención cuando Jesús habla ahí en Mateo 15 y menciona una palabra de Isaías tremenda. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y encima enseñan como doctrina mandamientos que son de hombre, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Llega a una desviación tal que ya dejan de lado las cosas de Dios y colocan los intereses propios. Dios quiere que en nuestro corazón le honremos, no solo de labios. Y mirando esto también, ¿no? A Dios no le interesan nuestros, vieron, impulsos emocionales cuando de pronto nos sucede algo y ahí es el momento que buscamos a Dios. Y yo creo que Dios está cerca de nosotros, yo creo que Dios está cercano cuando le buscamos, aunque Él sabe que muchas veces le buscamos por ese interés, por esa necesidad, cuando hay un momento de enfermedad, y sabe que quizá cuando esa situación va pasando, nosotros ya volvemos a lo nuestro, a nuestros intereses y colocamos a Dios en otro plano. Estaba mirando allí para ejemplificar esto, ¿no es cierto? En Oseas, el libro de Oseas habla aquí de un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando por una situación terrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por su propia desobediencia, por su propia infidelidad con Dios, por la apostasía. Entonces ellos estaban pasando un tiempo terrible en su vida a consecuencia de todo esto. Entonces ellos de pronto es como que reaccionan, ¿no? Y dicen, bueno, conoceremos al Señor. Esto está en Oseas 6. Y le vamos a buscar y vamos a venir a Él. Y Él vendrá a nosotros. Él va a bendecirnos, va a hacer llegar la lluvia tardía, la lluvia temprana. Pero era una situación que Dios reconoce como que no era sincera, era a raíz del problema que tenían. Entonces me impacta lo que Dios les dice. Dios le dice, bueno, miren, todo bien, ¿no? Dice, pero yo sé, yo los conozco, y yo sé que lo que ustedes me están diciendo, esta piedad que ustedes están manifestando, esta devoción hacia mí, es como la nube de la mañana, ¿no es cierto? Como el rocío que desaparece. ¿Por qué? Porque Dios conoce cuál es lo que motiva cada cosa. De parte nuestra, hermanos, de parte nuestra debe haber un interés genuino por conocerle, por saber, por entender, por buscar la revelación de la palabra de Dios y una intención decidida a obedecerle, a hacer su voluntad, pero no por fuerza, no porque, sino por amor a Dios, por entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me está revelando y yo debo poner por obra.
Amén. Y hay algo que nos ayuda a todo esto, porque no es sencillamente el conocer cuál es la voluntad de Dios e intentar por mis propios medios ponerla por obra suficiente. Hay algo que el Señor nos da, esa fuerza, esa potencia que viene de Él. Porque esto es un desafío. Cuando tenemos alguna situación que tenemos que tomar alguna decisión o algo y tenemos el tiempo para hacerlo, bueno, oramos a Dios, consultamos y vemos cuál es la mejor manera de hacer lo que Dios quiere. Pero el desafío que yo veo con esta palabra es en lo cotidiano, en el día a día, porque no es para una ocasión especial, ¿no es cierto? Acá el desafío, yo lo interpreto y lo tomo para mi vida, de andar, que todo lo que haga, que todo lo que diga, toda palabra que salga de mi boca, tiene que ser hecha en el nombre del Señor y para la gloria de Él. Esto tiene que estar en lo cotidiano, en cada día. Cada mañana yo al levantarme tengo que proponerme, Señor, yo todo lo que diga, todo lo que haga, lo quiero hacer en tu nombre, para la gloria del Padre. Amén. Y esto encuentra la dificultad. Hemos al principio hablado del escenario en donde tenemos que nosotros vivir esta palabra, llevarla a cabo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿No es cierto? Si de pronto salís a la calle, vas a trabajar o a estudiar y no sé, te increpan y te pegan una cachetada. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? ¿Ponés la otra mejilla? Vamos a ser sinceros, ¿no? ¿Cuál es la reacción que nos sale? Cuando sufrimos injusticia y permanentemente, hermanos, en esta sociedad hostil, en este sistema en el que vivimos, recibimos continuamente injusticia, tenemos que sufrir y padecer injusticia. Entonces, bueno, sin duda, esto de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios es muy importante, ¿no es cierto? Pero nos hace falta algo, ¿no es cierto?, para poder andar, para poder vivir. Y tiene que ver, hermanos, con el andar en el Espíritu, por el ser guiados por el Espíritu permanentemente. No hay otra manera, porque no es con nuestro recurso, con nuestra fuerza, con el solo deseo de querer hacerlo, sino que tiene que obrar en nosotros la acción del Espíritu Santo que nos lleve a nosotros a movernos como Jesús lo haría. En lo que leímos en Efesios habla, dice, no sean llenos, no se embriaguen con vino, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera, no hay otra manera. Y Jesús lo vivió así, de esta manera. En Juan 5 dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. Jesús dice, no hago nada por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él hace las obras. Amén. La guía del Espíritu Santo tiene que ser aquello que nos mueva. La decisión es de parte nuestra. Señor, todo lo que haga, todo lo que diga, lo quiero hacer en tu nombre. Quiero que sea para la gloria tuya, en gratitud a ti. Tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiera para poder moverme. Pero tengo que darme cuenta que necesito esa potencia que viene a través del Espíritu Santo en mi vida como para poder obrar como Dios quiere.
Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Podemos decir lo mismo? ¿Te animás a decir lo mismo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Decirlo aunque quizá no importa. Te va a activar la fe. Amén, porque es la realidad. Ya no vivo yo. A ver todos juntos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Lo tenemos que creer y lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Y para esto necesitamos, vieron, estar unidos ahí. Permaneced en mí, dice el Señor, y mis palabras en ustedes. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Necesitamos estar permanente unidos al Señor, sea cual sea la situación. Porque separados de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Es un desafío. Yo me acuerdo cuando me convertí, hace ya como 40 años, ya lejos y hace tiempo, pero vieron el tema de Romanos 8, de vivir en el Espíritu, era muy fuerte, ¿no? Teníamos que vivir en el Espíritu y decíamos las 24 horas del día, todos los días las 24 horas, no era para un ratito nada más, que estoy inspirado cuando me voy a una reunión, no. Vivir en el Espíritu las 24 horas del día. Este es el desafío que hay detrás de esta palabrita, ¿no? Para poder andar, para poder hacer, para poder darle la gloria a Dios y hacerlo todo en el nombre del Señor, necesito vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu debo orar en todo tiempo, en todo lugar donde esté, Señor, atento a la palabra que el Espíritu me da, a la indicación del Espíritu Santo, a la guía del Espíritu. Es una relación. Es una relación. Lo tenés que ver así. Una relación que tenés que tener, que tenemos que tener, yo me pongo, que tenemos que tener personal con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de relación, ¿no es cierto?, los que estamos casados, no hay nadie que me conoce más que mi esposa a mí, y yo la conozco a ella más que cualquier otro, porque hay una relación, hay un caminar juntos, un conocernos en todos los momentos, en las buenas, en las malas, en las diferentes situaciones de nuestra vida. Es una relación permanente. Y en esa relación con el Espíritu vamos aprendiendo a conocerle, vamos a aprender a escuchar, porque el Espíritu no nos invade, el Espíritu no nos fuerza, sino que el Espíritu nos induce, nos da palabra, pone un sentir en nuestro corazón. Y somos nosotros los que vamos o no a prestar oídos y hacerlo. Y en la medida que nosotros entramos en esa dinámica de oír al Espíritu y de movernos conforme a lo que el Espíritu nos indica, es como que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos afirmando, vamos realmente, nos va a ir saliendo, no sé si la palabra está dicha naturalmente. El jueves hablábamos en el grupo casero creo Claudia decía, ¿no? De que, bueno, esto de andar en el Espíritu tiene que ser como que en un momento lo que yo haga me salga de tal manera como si el Señor mismo lo hiciera. Parece descabellado esto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en esta relación, en este conocimiento, en este ida y vuelta, vamos a, digamos, ejercitar eso en nuestra vida, al punto que lo que haga, lo que diga, va a ser el reflejo de lo que el Señor me esté indicando a través del Espíritu en mi vida. Amén. Es un desafío, hermano. Esto no es algo que lo vamos, lo tenemos que experimentar, que vivir, y es personal. No lo puede hacer otro por mí. Tu coyuntura puede orar por vos, el pastor, el líder, pero es algo que un desafío que vos, un desafío de cada día,
que tenemos que tener. Y bueno, esto daría para otra oportunidad, la acción del Espíritu en nosotros, todo lo que produce la acción del Espíritu en nosotros. Amén. Revelación, dones de poder, palabra de sabiduría, de ciencia, operación de milagros, sanidades, profecías, lengua. Hay una gama muy amplia, ¿no? Cuando entramos en esta línea, y no tengamos temor y entreguémonos con todo nuestro corazón a vivirlo así, de esta manera. ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor? Porque dice, vieron, todo lo que hagan, todo lo que digan, sea de palabra, de hechos, háganlo todo en el nombre del Señor. En nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacer todo en el nombre del Señor? Qué pregunta, ¿no? Es como, y qué tremendo, es como de parte de Dios, en representación de Dios. Nosotros como sus enviados, como sus representantes. Eso significa, miren, es tremendo, ¿no es cierto? Es tremendo lo que significa esto, de parte de Dios, todo lo que haga. Me encanta ese salmo que dice, los dichos de mi boca, que la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Todo lo que digo deben dar gloria a Dios, debe reflejar a Cristo. El otro día decía, es como si Dios pusiera la firma en algo que digo o que hago, como si Dios firmara, ¿vieron? Sí, es así, como de parte de Él. Es tremendo, hermanos, porque es algo posible a través del Espíritu obrando en nuestra vida, solamente. Y en el nombre de Jesús no es una fórmula que se aplica para obtener un resultado, no es una declaración, no es cuestión de palabras. Miren lo que dice el Señor. El capítulo 7, allí en Mateo, ¿no? Al finalizar el Sermón del Monte. Tremendo lo que dice. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor que dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no los conozco. No es la declaración del nombre del Señor, sino que eso incluye la vida de Dios obrando en nosotros. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios y por eso es importante ponerla por obra, para que eso sea lo que Dios quiere, no lo que a mí me parece, sino lo que el Espíritu Santo me indica. También allí en Mateo dice que el buen árbol es el que da buenos frutos y el mal árbol es el que da malos frutos. Dice, ¿por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Muchas veces vieron cuando dicen, oh, mirá, tal y tal cosa, tal y tal lugar, que hacen esto, hacen lo otro. Vieron, por sus frutos los conoceréis. En algún momento se ve ahí la hilacha, ¿no? De las cosas. ¿Por qué? Porque hay, y el Señor aquí lo dice, que pueden hacer milagros, profetizar, aún sanar, pero no es realmente de parte de Dios. Esto, no quiero entrar en nada, sí en cuanto a lo que nosotros tenemos que ser obedientes. También allí termina diciendo, hablando de el que edifica en la arena y el que edifica en la roca, ¿no? Dice, el que oye mis palabras y las hace. Ahí es donde nosotros
entramos, ¿no? Nuestra responsabilidad, no importa lo demás. Oír la palabra de Dios y hacerla, ponerla por obra, llevar buenos frutos para Él. Y es a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y hay muchas otras referencias, ¿no? Digo una más, nada más. Ahí en Mateo 18 habla, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Es verdad, amén, es verdad. Pero lo da en el contexto, si uno mira el contexto en el cual el Señor lo dice, no es sencillamente, bueno, vamos a reunirnos en el nombre del Señor, y bueno, y vieron las críticas, empiezan las cosas, empiezan todo lo que no agrada a Dios. En el contexto que lo dice acá en Mateo 18, es en una buena relación fraternal. Habla de perdonar al hermano. Y es allí donde Dios ata en los cielos lo que atamos nosotros en la tierra o desata en los cielos, pero cuando se da ese marco de relación es donde el Señor está en medio nuestro, congregados y reunidos en su nombre, pero viviendo una relación que agrada a Dios. Amén, amén. Te animo, hermano, y me animo, esto es para mí también, ¿no es cierto? Al comenzar y al transitar cada día este desafío. Yo lo estoy teniendo en cuenta, ¿no? Y quiero seguir en esta línea, ¿no? Al comenzar cada día, que bueno, ¿no? Ayer vino una tormenta tremenda, hoy hasta sale el sol. La misericordia, la fidelidad de Dios se renueva cada día, y cada día, hermano, cada día. Yo quiero presentarme delante de Dios y decirle, Señor, todo lo que haga en este día, todo lo que diga, lo quiero hacer en tu nombre, verdaderamente en tu nombre, no como una declaración, no como con palabras, sino que eso conlleve el hacer la voluntad de Dios y dar gloria a Dios. Tener gratitud para con Dios por medio de Jesús. Vivir de esa manera. No importa, todos los tiempos han sido difíciles. Y este es un tiempo muy complicado, peligroso, los días malos. Pero si el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo es el que nos guía, es que lo podemos llevar a cabo. Amén. Bueno, nos ponemos de pie. Aleluya. Y oramos. Amén. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos transitando tiempos diferentes, ¿no? Tiempos diferentes. Sé que hay muchas cargas, sé que hay muchas situaciones difíciles de enfermedad, familiares, económicas, de diferente tipo. Pero bueno, tomamos un tiempo, cerramos nuestros ojos y le entregamos. Te animo a que le entregues al Señor toda expectativa, toda carga, tus temores. También el deseo íntimo de tu corazón. Entregáselo al Señor. El Señor lo conoce, pero entregáselo, el deseo íntimo de tu corazón. Tenés que saber, Dios te conoce. Conoce toda la historia de tu vida, todo tu pasado. Dios conoce este presente, el cual estás viviendo. Él lo conoce plenamente y tiene preparado, créelo, tiene preparado todo lo que está por delante en tu vida. Amén. Y el Señor te dice, no temas, no temas, no temas. Busca primeramente el reino de Dios, busca aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios, soltá todo aquello que te ate con este mundo
renunciar a todo aquello que impida la obra de Dios en tu vida. Amén. No tengas miedo, no tengas miedo de consagrar tu vida al Señor. No tengas miedo. Dios no es deudor de nadie. Pedro le pregunta, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte. Cuando Jesús, ahí en la escena del joven rico, hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor le dice, mirá, no te hagas problema, porque todo el que ha renunciado a lo que fuere, ahí dice padre, madre, diferentes cosas, recibirá 100 veces más y la vida eterna. No tengas miedo de consagrar tu vida a Dios, de entregarle todas las cosas, de buscar su reino, de buscar que en cada paso de tu vida tú estés honrando al Señor. Amén, amén, Señor.